Hay un hongo que ya borró más de 90 especies de ranas del planeta. 90, para siempre. Y está en México ahora mismo. Lo extraño no es eso. Lo extraño es que nadie habla de esto como lo que realmente es. La extinción masiva más rápida que un solo patógeno haya causado en la historia documentada de la ciencia. Si has caminado por un bosque húmedo en Veracruz o en la Sierra de Oaxaca después de la lluvia, seguro escuchaste ese coro nocturno que parece llenar todo. Ese sonido que muchos dan por hecho no es ruido de fondo, es un sistema funcionando. Cada especie ocupa un espacio preciso, una altura, una temporada, incluso una temperatura específica para reproducirse. Durante años, eso se mantuvo estable, predecible. Pero aquí es donde empieza a romperse. Algunas de esas voces comenzaron a desaparecer sin alterar el paisaje visible. El agua seguía corriendo, la vegetación intacta, todo en apariencia normal. Pero el coro ya no sonaba igual. Y lo más inquietante es esto: cuando una de esas especies se va, no siempre hay otra que ocupe su lugar. Simplemente queda un vacío que no se llena. Aquí entra algo que no se ve, pero redefine todo: un hongo. No llega con ruido, no arrasa en días, pero avanza lo suficiente para cambiar poblaciones completas. Se instala en la piel de las ranas, altera cómo respiran, cómo regulan su cuerpo, cómo sobreviven. Y lo más complicado es esto: puede estar presente antes de que alguien note la caída. Durante un tiempo, todo parece normal, hasta que deja de serlo. Este fue el punto de quiebre en varias zonas, cuando las primeras ausencias ya no eran casos aislados, sino tendencia. Y aún así, costó entenderlo, porque no había una escena clara, un evento que marcara el inicio. Solo datos dispersos, monitoreos incompletos y una sensación de que algo no cuadraba. Para cuando se empezó a conectar la información, algunas especies ya estaban en niveles críticos. Y lo más incómodo viene después, porque no todas las ranas reaccionan igual. Algunas caen rápido, otras resisten un poco más. Y eso genera una falsa sensación de estabilidad, como si el sistema todavía estuviera aguantando. Pero no es así. Aquí es donde la lectura cambia. Cuando ciertas especies desaparecen, se alteran relaciones que no son obvias. Insectos que aumentan, depredadores que pierden alimento, ciclos que empiezan a desajustarse sin hacer ruido. No es una cadena que se rompe de un jalón, es un tejido que se va aflojando punto por punto. Y en medio de eso, hay especies que literalmente no están registradas del todo, que desaparecen sin haber sido estudiadas a fondo. Ese es el nivel de ceguera: perder algo sin haber entendido qué hacía. Y mientras eso ocurre en los bosques, hay otro factor empujando en silencio: el cambio en la temperatura y la humedad. No como un evento extremo, sino como una variación constante que altera los microclimas donde estas ranas pueden sobrevivir. Aquí es donde todo se vuelve más frágil. Muchas especies dependen de condiciones muy específicas, casi exactas, para reproducirse. Un par de grados más, una temporada más seca, y el ciclo simplemente no se completa. No hay renacuajos, no hay siguiente generación, y eso no se nota de inmediato, se siente años después. Este es el tipo de presión que no destruye el hábitat a simple vista, pero lo vuelve inhabitable para quien depende de esos detalles finos. Y cuando se combina con lo anterior, el margen se reduce todavía más. Y aquí aparece una contradicción que incomoda. Muchos de estos lugares están dentro de áreas protegidas. En papel, deberían estar a salvo, pero la protección no siempre alcanza para lo que realmente las está afectando. El hongo no respeta límites, el clima tampoco, y las alteraciones externas terminan filtrándose igual. Este es el punto donde la idea de ya está protegido deja de ser suficiente.
Porque el problema no es solo conservar el espacio, es sostener las condiciones que ese espacio necesita para funcionar. Y eso ya no depende únicamente de cercar o vigilar. Depende de procesos más amplios que no se controlan desde un solo punto. Aquí es donde el margen se vuelve más estrecho de lo que parece, porque incluso haciendo todo bien, el sistema puede seguir deteriorándose. Hay un momento en que todo esto deja de ser invisible, no porque alguien lo anuncie, sino porque el sistema empieza a fallar en cosas que sí notamos. Más insectos en ciertas temporadas, cambios en la calidad del agua, desequilibrios que no parecen conectados hasta que lo están. Las ranas no eran solo parte del paisaje, eran un filtro vivo, un regulador fino que mantenía varias piezas en su lugar. Y cuando empiezan a faltar, lo que se desajusta no siempre apunta directo a ellas. Ese es el golpe más fuerte. Perder algo sin saber que lo estabas usando, sin haberlo valorado. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda de verdad, porque ya no se trata de especies lejanas, sino de procesos que impactan directamente cómo vivimos ciertos espacios. Si alguna vez te tocó escuchar un arroyo en la noche, con ese sonido mezclado entre agua y vida, sabes que no es solo paisaje. Es actividad constante, es equilibrio ocurriendo en tiempo real. Ahora imagina ese mismo lugar en silencio, no vacío, pero distinto. Eso ya está pasando en varias zonas y no hay un anuncio que lo marque, no hay una línea clara donde empezó. Solo una transición lenta que casi nadie registra completa. Aquí es donde la historia cierra de forma incómoda. No estamos viendo desaparecer algo evidente, estamos dejando de escuchar lo que sostenía el sistema sin pedir nada a cambio. Y cuando ese tipo de proceso se pierde, no regresa fácil, porque no depende de una sola acción, depende de todo lo que ya cambió alrededor. Si te interesa entender estos procesos con calma y con datos, aquí seguimos analizando uno por uno. Dime qué especie vale la pena revisar con lupa, pero con región específica.